Según la creencia cristiana, al principio de los tiempos cuando no existía nada, todos los ángeles estaban reunidos en torno a Dios, esperando la señal de que Él bajara a la tierra, para que ellos vinieran, a coayudar en la creación de la humanidad. Sin embargo, una suma de acontecimientos, y ambiciones de poder, entre algunos de esos mismos ángeles, terminaría por desatar la guerra de los cielos. Lucifer, es según la creencia cristiana, uno de los querubines más hermosos de la corte celestial de Dios. Se dice que su belleza e inteligencia eran tales que el Creador Supremo, lo convirtió en su favorito, o al menos en el más querido. Confiaba ciegamente en este, dejándolo únicamente en una posición por debajo de él. Su nombre significa portador de luz, aunque se le conoce como Lucero, siendo este el primer ángel que Dios creó. Como se dice que estos seres fueron dotados de razón, belleza y voluntad, y que una de las misiones de esta corte era la de ayudar a su padre en la creación, Lucifer, habría sido escogido para crear la tierra. La simple mención de su nombre parece evocar el olor del azufre. Se le imagina como el ángel más bello de la creación, y también como el causante del mayor drama cósmico jamás ocurrido. Cuenta la leyenda que, seducido por su propio orgullo, arrastró a una gran parte de los ángeles que adoraban a Dios, provocando una rebelión cuyas consecuencias serían nefastas para la tierra y la humanidad. Entre ellas están la existencia del dolor, la maldad, y la muerte en el mundo. Lucifer, es considerado desde entonces como el ideólogo del mal, el instigador del lado oscuro del hombre, el tentador primero. Pero su historia está llena de contradicciones, y una de ellas es la ausencia de una verdadera historia. Porque, un acontecimiento de tal magnitud, de tamaña trascendencia para el ser humano, no podía pasar desapercibido para los autores de la Biblia. En sus páginas deberíamos encontrar un relato más detallado y descrito del suceso y de cuáles fueron sus causas. Pero no es así. De hecho, el nombre de Lucifer, ya no aparece en ninguna Biblia moderna, aunque sí estuvo presente en las antiguas. Fue borrado de la historia, pero no de la leyenda. En realidad, todo el mito moderno de Lucifer, es parte de un equívoco, de un simple error de traducción. Si hacemos mención a la palabra Lucifer, descubriremos que esta es una palabra latina, y que fue empleada por San Jerónimo, en la elaboración de la Vulgata, la versión en latín de la Biblia, para traducir el término hebreo, literalmente resplandeciente, de un texto bíblico. Fue una elección meditada, que buscaba conciliar los distintos sentidos que, según algunos, el texto hebreo parecía contener. Y es que, ya en aquella época, algunos padres de la Iglesia habían creído encontrar en aquellas palabras la descripción de la caída de Satanás. Hasta aquel entonces Lucifer, también conocido como Eósforo, según en esa versión de su historia, era tan solo un dios menor de la mitología grecorromana, un hijo de la diosa Aurora, y que por cierto, nada tenía que ver con las tradiciones judías, o cristianas. De ahí se afirma que su condición de descendiente de los dioses, influyó en la elección que realizó San Jerónimo. Pero, ¿qué decía en realidad el texto de Isaías? El profeta recogía la siguiente sátira, compuesta por Yahvé, evocando la derrota de su enemigo, el rey de Babilonia. Ahí se representa como el hijo de la diosa Aurora, que ha sido arrojado a la tierra, después de ser considerado como el ser que vencía a las naciones. Las sucesivas versiones a las lenguas vernáculas conservarían sin traducir esa palabra latina, de cómo había caído del cielo, Lucifer, hijo de la Aurora. Desde entonces, Lucifer, fue considerado un nombre propio. Había nacido la leyenda del ángel rebelde, el mito greco-romano resurgía, la leyenda pagana se cristianizaba, y el origen del mal en el mundo había sido, por fin, hallado. Se había creado un nuevo nombre, y un nuevo personaje. Aunque la Biblia lo nombra como Satán, lo declara como un ser sin pecado, y justo. El registro habla de la integridad y justicia originales del gran arcángel, como un ser perfecto en todos sus caminos desde el día que fue criado, hasta que se halló en él, la maldad. Es difícil para nosotros comprender que esta criatura malvada, ahora el archienemigo de Dios, y del hombre, en un tiempo fue un ser santo, y guardián del trono de Dios. Que él fue un objeto de la confianza divina, un arcángel a quien se le confió una gran autoridad, y que por un tiempo descargó sus deberes sin falta alguna, y en obediencia perfecta a Dios. Que, lejos de ser un adversario de Dios, él era querubín grande, cubridor, según en el texto de Ezequiel 28, cuyos hechos y conducta estaban por encima de toda sospecha, y que gozaba de la confianza de Dios, a tal grado que el cuidado del cielo estaba confiado en sus manos. Con respecto al estado original de Lucifer, las escrituras describen con algo de detalle el estado original de este ser exaltado.
era hijo de la mañana, el portador de luz del cielo. Él poseía una autoridad que, hasta donde sabemos, era solamente inferior a la de Dios mismo. Como el querubín grande, cubridor, él reinaba como virrey, en el monte santo de Dios, expresión bíblica para el reino de Dios. Más sabio que Daniel, no había secreto entre las huestes angelicales que estuviera escondido para él. Pero ¿qué fue lo que sucedió para que este poderoso arcángel, Lucifer, hijo de la mañana, cayera de su posición exaltada a las profundidades de la depravación, para convertirse en el príncipe de las tinieblas? Con respecto a esta pregunta profunda, las escrituras no guardan silencio. Lucifer era la perfección de la belleza. Poseía una personalidad y encanto que arrebata la admiración de la hueste del cielo. No es raro para aquellos que están dotados de una belleza excepcional, que adquieran un deseo desordenado, por la admiración de los otros. Lucifer, aun cuando era de la orden angelical, no era una excepción a esta debilidad. El registro indica que en el curso de los acontecimientos, Lucifer desarrolló un narcisismo extraño. Poco a poco, él permitió que el centro de su universo variara de Dios a él. Entonces se estaba efectuando un cambio en su carácter hacia un ser siniestro y aterrador, siendo mencionado finalmente en textos del Apocalipsis. El mito sobreviviría luego al paso de las edades, y muchas leyendas medievales se nutrirían de estas ancestrales raíces, creando relatos de gran belleza y simbolismo, pero Isaías, su autor principal, sabía muy poco de mitología clásica. Sus fuentes pertenecían a un ámbito cultural muy diferente, y el fondo de sus palabras reflejaba un drama que nada tenía que ver con batallas cósmicas entre ángeles, pero sí de luchas entre dioses. O al menos, entre hijos de los dioses. El cristianismo resume la historia de Lucifer, como un ángel muy hermoso que por soberbia se rebeló contra Dios, queriendo ser como él, y fue denigrado como castigo, junto con el ejército de ángeles rebeldes que arrastró consigo, siendo desde ese momento reconocido como un ángel caído. Desde su rebelión es denominado como el principal adversario de Dios, con la palabra hebrea, Satán, o Satanás. Dicha caída es lo que se relata en el texto de Génesis, cuando Satanás es simbolizado como la serpiente. Aunque en otras creencias, este animal es simbolizado con la sabiduría, la inteligencia, y el ser que entrega la llave del conocimiento. Según el judaísmo, Lucifer y Satanás, son dos entidades separadas. Considerándolos a ambos como dos seres completamente distintos, siendo el primero un terrible demonio, y el segundo la sombra del Logos, el divino tentador, el entrenador psicológico, aquel que pone a prueba al adepto para lograr la iniciación. Mientras que en el cristianismo, ambos conceptos son identificados con el diablo. La diferencia radica en que Lucifer recibe el nombre del príncipe de los demonios como ángel antes de su caída, y el nombre de Satanás, que adopta después.